La semana pasada mi amigo Fernando se preguntaba, ¿qué será lo que quieren? ¿A dónde me llevarán? Y mientras estos recuerdos acuden a su mente, el rostro de mi recién estrenado amigo refleja las emociones almacenadas en el fondo de su alma durante tanto tiempo. Está viviendo nuevamente la alarma, el desconcierto, la ansiedad, y eso se dibuja en todo su cuerpo. Sus dudas pronto fueron disipadas y todos sus temores desaparecieron cuando se estacionaron frente a un edificio que lucía como muy oficial. Lo sentaron en una oficina con poco mobiliario y ahí lo abordaron dos agentes vestidos elegantemente de traje y corbata, y con aquel divertido acento cantadito le dijeron que estaba en el Ministerio de Seguridad Pública y que ellos ya estaban preparando la documentación para proceder a su deportación. Se fueron. Desaparecieron. Pasó una hora, luego 2 y 3, y nadie llegaba. Mientras tanto, su mente trabajaba. Pensaba en su mujer, en su ropa, en lo que iba a hacer cuando llegara a su país, en la vergüenza de llegar deportado, y nadie aparecía. Abrió la puerta y se asomó al solitario pasillo. Estaba muy bien iluminado y una gruesa alfombra amortiguaba los pasos de quienes caminaban sobre ella, pero no había nadie a la vista. Salió al pasillo, dio unos pasos, no pasó nada. Siguió caminando y seguía sin pasar nada. Vio un cuarto de baño y entró a orinar. Salió nuevamente y siguió caminando. No pasaba nada. Vio la gran puerta de entrada y avanzó hacia ella sin un pensamiento determinado en la mente. Sabía que lo iban a interpelar, que le dirían, ¿a dónde piensa usted que va? O a lo mejor algo más fuerte. Pero nada. Salió a la calle y caminó hasta la siguiente esquina. Nada. A partir de ahí, sus pies crecieron alas y comenzó a correr sin rumbo. Quería alejarse, no tenía nada planeado, todavía no salía de su sorpresa. Después de unos minutos, la realidad lo golpeó con contundencia. Comprendió que se había convertido en un fugitivo sin siquiera proponérselo. Pero estaba respirando aires de libertad. Necesitaba buscar refugio. La ciudad era grande, las distancias también, y comenzó a caminar a pasos largos para no aparentar prisa. Se dirigía a la casa de su amigo de borrachera. Ahí pensaría en lo que iba a hacer. Casi 2 horas después estaba llegando. Su amigo ya lo esperaba. Tenía conocimiento de su fuga impensada. Los agentes ya habían llegado a la casa donde vivía, preguntando por él a todo el vecindario. Se habían marchado, pero dejaron un ultimátum. O se presentaba, o meterían a la cárcel a su mujer también. No tuvo más remedio que como manso cordero ir de nuevo a entregarse. Volvía con un nuevo cargo: fuga. Fue remitido nuevamente a la penitenciaría central, donde ahora entró como reincidente. Eso significó ir directo al pabellón norte. Si anteriormente la vida en la prisión le pareció lóbrega, ahora se dio cuenta de que también podía ser miserable. De nuevo, aquella sensación que él describe como de gallina comprada, de inadaptación, de expectación, de temor, de inseguridad. Aquí las caras son más toscas, más hurañas, las actitudes más agresivas. Todo es tan igual, pero tan distinto. Las miradas se fijan en el recién llegado. Las reacciones son diversas, muy pocas sonrisas, muchos ceños fruncidos. Y de entre la multitud se desprendió el ya conocido chaparro Guido, quien con una sonrisa exagerada se acercó a saludarlo con la mano extendida. «No tengo dinero», le dijo Fernando inmediatamente. Y ampliando aún más su sonrisa, Guido le dijo que no importaba, que ya le había demostrado amistad y que podía contar con él cuando fuera necesario. Lo acompañó a buscar en dónde acomodarse y le dio algunos consejos.
el más importante, que guardara un bajo perfil que no llamara mucho la atención. Había celdas disponibles y escogió una de ellas. La gran mayoría de los reclusos, especialmente los que sabían que iban a pasar mucho tiempo ahí, preferían dormir afuera en lo que había sido el gimnasio del pabellón. Así tenían más libertad de movimientos para sus negocios ilícitos. Aquí las drogas circulaban con más profusión que en el pabellón este. Y no se hablaba de marihuana solamente, no. La cocaína y la heroína eran de uso común. Y además eran la fuente de ingreso para los presos más antiguos que ya habían establecido su pequeña red de distribución, su pequeño cartel. Han pasado unos días. De una manera muy casual, le presentaron a un hombre que era del país que se encuentra al norte del suyo. Pedro Nolasco era su nombre. Aindiado, alto, moreno, pelo lacio, más bien hirsuto, musculoso, porque la mayoría de los presos, a fin de mantenerse en forma, levantan pesas, hacen lagartijas, corren y practican boxeo. Este hombre tenía muchas influencias en el penal, especialmente en la cocina. No se puede explicar cómo, pero Nolasco había conseguido que le permitieran poner una pequeña abarrotería en su celda. Ahí se encontraba de todo, desde cigarrillos y sopas instantáneas hasta rico pan con mantequilla y café o chocolate. Por alguna razón a Pedro Nolasco le cayó muy bien Fernando. Lo invitaba a tomar café y establecían largas pláticas. De pronto, mientras platicaban, Fernando se encontró a sí mismo ayudando a despachar la mercadería. Al principio Pedro vio eso con desconfianza, pero notó que Fernando actuaba con honestidad. Eso aumentó el afecto con que lo trataba. El tiempo, estando ocupado en algo, se le hizo más llevadero, menos lento, y sobre todo, estando alejado de la población general, se sentía más seguro. Pedro tenía muchos amigos, entre ellos un hombre muy bajo, de pelo largo entrecano, un poco regordete, de cachetes colgando, y un bigote que parecía colgar de los cachetes. Era una persona, digamos, amable, dicharachera, de palabra fácil y de muy buen humor. Eterno contador de chistes subidos de tono. Se vestía como cualquier persona, pero caminaba distinto. Ligeramente inclinado hacia adelante, balanceándose y viendo constantemente a la izquierda y a la derecha. Solo abandonaba esa actitud cuando, sentado dentro de la celda de Pedro, nos contaba sus anécdotas. Pero no las contaba todas. De una de ellas en particular se enteró Fernando por boca de Pedro Nolasco. Una tarde, cuando este personaje se marchó, Pedro le preguntó: ¿sabes cómo le apodan? En ese instante, Fernando se dio cuenta de que ni siquiera sabía cómo se llamaba el hombre. Pedro dijo: le dicen Pistolita. Hubo un silencio, mientras Fernando encontraba la lógica del apodo. Pedro Nolasco le ahorró la molestia. Mientras se servía una taza de yodo, así le decían al café negro, comenzó a contarle la historia de Pistolita. Primero, dijo que nadie sabía su verdadero nombre. Lo que sí se sabía era que, habiendo matado a un hombre, rival de amores, había recibido una sentencia de 30 años, que era lo máximo que la ley le podía dar en ese país. Hasta ahí, de acuerdo con los parámetros de la prisión, todo era normal. Lo extraordinario era que, aún estando en prisión, ya había matado a otros 3 hombres con las pistolas que él mismo fabricaba en la penitenciaría de forma casera y rudimentaria. Un tubo que pudiera contener una bala calibre 22, un trozo de hule, un clavo y una pequeña pieza de madera para sujetar la pistola era todo lo que necesitaba. Naturalmente no podemos dar más detalles para no incitar la imaginación de nadie. Todo le llegaba de la calle. Los guardias estaban en contubernio, los billetes lo conseguían todo.
Claro que su condena se había triplicado, pero a Pistolita no le importaba ya. Había acomodado su mente. Sabía que de ahí no iba a salir vivo y vivía de acuerdo con esa realidad. La prisión era una selva y él tenía que sobrevivir. Sobrevivencia era la palabra clave en ese infierno sobre la tierra y también en la calle. Para sobrevivir la gente hace de todo y nos lo hace recordar lo que Fernando nos contaba. En el país del sur, así como en casi todos los países medianamente civilizados, el cuidado de los niños recaía sobre las madres y el hombre era el proveedor por excelencia. Cuando el hombre, teniendo trabajo, dejaba de proveer, la ley de pensión alimenticia les embargaba el sueldo. La mayor parte del tiempo, cuando el hombre deja de mantener a su familia, es porque se encontró un nuevo hogar y una nueva familia que mantener. Pero hay, como en todas partes, hombres que se pasan de inteligentes y para evitar el embargo, simplemente dejan de trabajar o se van al sector informal. Ahí no hay control del gobierno, en apariencia. Y decimos que en apariencia porque el gobierno siempre se las arreglaba para localizarlos y meterlos presos. Muchos, con tal de no estar presos, buscaban trabajo y cumplían con sus obligaciones de muy mala gana. Pero otros preferían la cárcel antes que trabajar. Ahí tenían de todo: comida, casa, agua, luz, médico, medicinas, cuando era necesario. ¿Ir a la calle a matarse trabajando? No, señor. Y hacían de todo para no salir de la prisión. Se supo de un caso en que unos días antes de que se cumpliera su sentencia y ser puestos en libertad, 2 hombres agredieron a un guardia de la prisión, lo golpearon sin piedad y consiguieron lo que querían: ser regresados a sus celdas, enviados al juez y sentenciados a 2 años más de prisión. Todo por no trabajar. En este punto se me ocurrió pedirle a Fernando que nos describiera un día normal en la prisión. Y esto fue lo que me contestó. Nos levantábamos a eso de las 6 de la mañana, explicó. El frío era atroz. La mayor parte de los presos evitaba el baño mañanero. Desafortunadamente, yo no puedo. Me levantaba antes para ir de los primeros a la regadera. Un duchazo en la mañana es altamente tonificante. Los baños eran comunes. Todos mostrábamos nuestras miserias. Cuando yo salía del baño, ya casi todos estaban formados en el gran corredor esperando el desayuno. Este constituía principalmente de arroz con frijoles, agua dulce o café y un trozo de pan. Se servía de unas grandes ollas como de 3 pies de alto. Cada uno recibía su ración y se iba a buscar una mesa donde sentarse o se iban a sentar al patio, en cuclillas, con la espalda apoyada contra la pared, lo que era una costumbre muy arraigada en algunos estratos. Y luego, cada cual a su negocio, a vender o consumir drogas, a buscar con quién jugar ajedrez o tablero, o simplemente a hacer ejercicios. Después, el almuerzo. Y se repetía la rutina. La diferencia la hacía un pedazo de carne o de pollo y a veces un tazón de sopa. Y luego, nuevamente cada cual a lo suyo. Y la cena era una repetición del desayuno. Hizo una corta pausa. Encendió otro cigarrillo y continuó. En una ocasión en que llegué tarde a la fila, me sirvieron los frijoles ya casi del fondo de la olla. Me asomé por casualidad y pude ver una gruesa capa de algo blanco en el fondo mezclado con los frijoles. Lo dejaron escurrir del cucharón y me lo sirvieron, pero me dio asco. No me los comí. Al llegar a la tienda de Pedro Nolasco, le conté lo que observé. Él se rió con gran algarabía. Todo el mundo lo sabía. Los frijoles se cocían con bicarbonato por 2 poderosas razones. Una, supuestamente se cocían más rápido y economizaban gas y tiempo. Y 2, mantenía el estómago de los presos limpios al actuar como laxante.
Fue entonces cuando entendí por qué muchos corrían al baño inmediatamente después de comer. Me cuenta que los inodoros eran un hueco en el piso donde los hombres se acuclillaban tratando de apuntar lo mejor posible para no depositar las heces en el piso. Un leve declive enfrente del pene dirigía los orines hacia el mismo agujero. Eran filas de 10 o 12 inodoros, uno junto al otro, separados solo por unas cuantas pulgadas, de forma que las nalgas de los ocupantes se rozaban constantemente. El olor se compartía, los sonidos también. Hasta pronto.